Dios les bendiga a cada uno de los oyentes en esta tarde. Gracias por sintonizarnos a Cristo, la piedra angular, en su programación Jesús, mi alfarero es. En esta tarde vamos a comenzar, o en esta noche vamos a comenzar con una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe y que nos ayude a exponer la palabra que ha puesto en mi corazón. Amantísimo Padre, Señor, te doy gracias nuevamente por tu presencia, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de exponer tu palabra, Señor. Que cada oyente, que cada persona que nos está mirando en diferentes plataformas, Señor, sea edificado, Señor, para tu honra y para tu gloria. Que esta palabra no torne atrás vacía y que llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y gracias. El tema de esta noche es el ungido de Jehová. Y el versículo bíblico que voy a estar utilizando se encuentra en Primera de Samuel, el capítulo 24, el versículo 6, y dice: Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, al ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Amantísimo Padre, le damos gracias por esa palabra. Vamos a estar utilizando entre el Primera de Samuel 24 y también Primera de Samuel 26, pero en forma de introducción, yo quiero que ustedes sepan cuál es la base que yo voy a empezar a hablar. El tema es el ungido de Jehová y la lectura es Primera de Samuel 24:6 para los que están sintonizándonos ahora. Saúl era el ungido de Jehová porque Dios mismo lo eligió y ordenó al profeta Samuel que lo ungiera, que lo consagrara con aceite para convertirlo en el primer rey de Israel. Quiero que vayan entendiendo esto. Saúl era el primer rey de Israel. Saúl era el primer rey de Israel. En esa época, la unción era un acto sagrado que significaba que una persona era elegida, autorizada y capacitada por Dios para cumplir una misión específica. Se le ungía para cumplir una misión específica. En aquella época, atacar o hablar o matar al ungido de Dios se consideraba una ofensa directa contra el Creador, y el Creador es Dios, porque su vida era vista como sagrada. En el Antiguo Testamento, la unción formal con aceite estaba estrictamente representada o reservada, mejor dicho, para 3 oficios: los reyes, los sacerdotes y profetas. Como forma de introducción le estoy diciendo todo esto para que ustedes puedan entender a dónde yo lo quiero llevar en la palabra. El ungido de Jehová, así David se refería a Saúl, el rey de Israel. Jesús es el ungido de Dios. La palabra Cristo, que en el griego es Christus, significa literalmente el ungido. Jesús cumple la perfección de los 3 roles que anteriormente le había dicho: la de rey, el profeta y la del sumo sacerdote. Todos los creyentes están ungidos. Primera de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo. Y Primera de Pedro 2:9 dice:
nos enseña que a través del Espíritu Santo todos los cristianos forman parte de un real sacerdocio y ha recibido una unción espiritual. La misión del cristiano. ¿Cuál es la misión del cristiano? Es ir y predicar el evangelio a toda nación. Esa es la gran comisión. Ahora ya ustedes van entendiendo por dónde yo voy a empezar la clase o la predicación en esta noche. El ungido de Jehová. Pasa que cuando ya, para darle un poquito más de historia, Saúl fue ungido por el profeta Samuel para ser rey de Israel. Pero ustedes saben, a los que saben la historia y los que no saben se la voy a decir un poquito, Dios se había desagradado de rey por su falta de obediencia a lo que el Señor le estaba mandando. Ya Samuel había ungido a David, pero ahora comienza unos celos de rey Saúl hacia David. Y los celos, podemos entender bíblicamente que no son buenos, que los celos dañan, perjudican, que son una raíz que va creciendo, va aumentando y va destruyendo. Esto es lo que le pasó al rey. Proverbios 14:30 compara los celos malos con la carcoma de los huesos. Y Primera de Corintios 13, versículo 4, el verdadero amor no tiene envidia. Saúl sentía celos de David debido a su gran éxito militar. La enorme popularidad que tenía David, que entre el pueblo de Israel lo admiraban y hasta tenían temor por lo que él era capaz de hacer después de esa gran conquista que David hizo con Goliat, y empezó el pueblo a mirar las cosas que él hacía y cómo Dios lo bendecía. En el corazón del rey empezó a sentir celos por David. En la iglesia, a los creyentes, también puede levantarse cierta clase de gente que pueda sentir celos o envidia ministerial. ¿Es de Dios? ¿A Dios le agrada eso? ¿Dios quiere que usted sienta envidia o celos por uno de sus hermanos en Cristo? Claro que no. Lo que el Señor quiere es que ustedes se unan con los hermanos en Cristo como un mismo cuerpo y que nosotros estemos unidos para el servicio de Dios. Si Saúl hubiese visto a David como un aliado, grandes cosas hubiesen pasado en el reino junto a él. Pero los celos de Saúl reflejan inmadurez, que no había dominio propio, genera división, peleas, problemas, y bloquea el crecimiento. Impide que el creyente se alegre por los logros de los demás. Por eso cuando nosotros leemos la palabra y la escudriñamos y podemos ver cómo ciertas historias hablan, nosotros aprendemos de ellas. Porque no tan solo el rey Saúl se había alejado de lo que el Señor le había dicho, sino también empezó a crecer en él algo que no era de Dios. Empezó a tener celos por David. Encontraba que cuando la multitud alababa a David y veía las grandes cosas, la derrota de Goliat, cuando veía que él mataba a los filisteos, en vez de alegrarse en su corazón, él empezó a sentir celos. ¿Cuáles celos dice la palabra? Probablemente voy a mencionar como 4 de los tantos que probablemente él sentía. Pero mira, el pueblo empezaba a cantar canciones. Las mujeres alababan más a David que al rey.
diciendo en su canción, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y en vez de Saúl pensar, wow, matamos a 11,000 filisteos derrotamos, wow, qué bueno, el reino está sido bendecido en las manos del Señor. Todo lo contrario. El rey empezó a decir, me están menospreciando porque yo solamente maté a 1000 y aquel mató más que yo. Pero solamente con que él hubiese matado cierta cantidad, era motivo de regocijo, porque en el momento de que estaban enfrentando al enemigo, Dios le estaba dando la victoria. Entonces, lo hubiese visto como un conjunto. Hubiese dicho, vencimos a 11,000, pero no. Ya él empezó a mirar con un poquito o con bastantes celos hacia David por lo que Dios le permitía hacer. El éxito en la guerra, cada misión o batalla que David emprendía salía bien. Y por eso el rey lo puso al frente de su ejército. El favor divino. El rey Saúl notó que Dios estaba con David y que se había apartado de él. Pero ¿por qué? Mira lo que hace el celo. Bloquea realmente lo que tú has hecho para enfocarte en lo que el otro hizo. Ya él no pensó, mira, Dios se apartó de mí por mi propia desobediencia. Ahora no, ahora él en vez de reconocer que fue su propia causa la que provocó que Dios se alejara de él. Ahora entonces mira a David con que, wow, tiene la bendición de Dios, tiene el favor de Dios, el Señor lo está bendiciendo, todo lo que David emprende lo hace para bien y a mí Dios no me lo está dando. ¿Pero por qué Dios no te lo está dando? Porque él desobedeció lo que Dios tenía para él. Asimismo pasa también nosotros como creyentes. Vemos y cogemos envidia de lo que otras personas hacen. Mira, el Señor está bendiciéndolo a él, el Señor lo está prosperando a él. Y a mí no me bendicen, a mí no me prospera, a mí no quiere trabajar. ¿Pero por qué? Probablemente su corazón no está como Dios quiere que esté. Y eso es lo que nosotros tenemos que autoexaminarnos y entender que por qué no es que le cojamos esa envidia, sino al contrario, yo quiero que el Señor me bendiga igual que a mi hermano, voy a buscar más de Dios, voy a buscar más de su palabra, voy a leer la palabra, voy a ser útil para las manos del Señor. El rey Saúl intentó matar a David en varias ocasiones, directa e indirectamente. ¿Por qué? Porque sí, hubieron momentos físicamente que él se fue en la búsqueda de David para quitarle la vida. Pero también hubo momentos que él manipuló, envió para quitarle la vida a David. Saúl estaba tan ciego en lo espiritual que Dios ya se había apartado de él. Y todo su esfuerzo, todo lo que él pensaba se dirigía a David. Ya el único objetivo que él tenía en su mente era David. Mira cómo el celo, por eso dice Proverbios, que el celo es como cúrcuma en los huesos, te va comiendo, te va destruyendo interiormente. El plan de Saúl, primeramente con sus hijas. Mira, no tan solo él estaba en contra de David, sino es que él vivía premeditando todo cómo le iba a hacer daño a David. Él ya sabía que iba a perder el reino, que la gente estaba pendiente a él. Y ya lo único que él estaba pensando era destruirlo. No había otra cosa más. No había nada en su mente para arrepentimiento, para buscar perdón, para decir, Señor, perdóname por lo que yo he hecho, por mi desobediencia. No, toda su energía él la puso en él. Lo primero que hizo, y esto se encuentra en 1 Samuel, capítulo 18, versículo como del 17 al 19. El primer plan, utilizando a sus hijas, Merab, la hija mayor de Saúl,
él le prometió entregársela a David si luchaba valientemente en las guerras del Señor. Su plan secreto era que los filisteos mataran a David en batalla, pero sin embargo Saúl rompió su promesa y le entregó a su hija mayor, a Merab, a otro hombre. Pero el propósito de él era que David fuera muerto en manos de los filisteos. Segundo plan, él tiene 2 hijas, ahora va con Mical, la hija menor. Cuando él se entera que Mical estaba enamorada de David, Saúl vio una segunda oportunidad, ideó un plan letal para el matrimonio. Escuchen, miren el plan que Saúl decidió poner para acabar con la vida de David. Por eso es que es bien importante poder entender lo que la palabra nos está diciendo, porque el rey se había enfocado solamente en la destrucción de David. Y nosotros no podemos estar, si un creyente está realmente sirviéndole al Señor, lo que tenemos que buscar es la presencia del Señor, no como destruir a alguien. Saúl le pidió a David que le trajera el prepucio de 100 filisteos como pago por la mano de su hija. Y eso está en 1 de Samuel, capítulo 18, del 20 al 27. Él estaba seguro que David iba a morir al intento de cumplir esta peligrosa misión. David, ¿qué hizo? Duplicó la apuesta o duplicó la oferta o la misión y mató a 200 filisteos y regresó sano y salvo. ¿Ya ustedes vieron cómo él, desde que David derrotó a Goliat, todos sus planes y todos sus intentos por tratar de destruir a David? Lo interesante del caso es que en todos estos intentos, David en ningún momento decidió y dijo, yo voy a matar al rey Saúl. No, este hombre rey ya, si ya yo soy el ungido, ya el Señor dijo de que el rey no me lo iba a dar a mí. No, porque ya él no tiene parte en este lugar. Al contrario, él nunca pensó en matar a quien lo perseguía. Él nunca se le ocurrió todo lo contrario. Por eso el versículo que le leí al principio de nuestra prédica, el 24, capítulo 24, versículo 6, él dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Por eso él veía que la unción, ese llamado que Dios le había puesto a Saúl a través del profeta Samuel, con la unción que se le hizo con aceite, lo sacó, lo separó y le dijo que tú ibas a ser el primer rey de Israel. Él sabía que eso tenía pesos y él ir en contra de lo que Dios ya había puesto, de lo que Dios había ungido, era como algo para el Creador, era como faltarle el respeto a la autoridad misma que era Dios. Ese punto de vista de David a mí me agrada. A mí me gusta, porque reconocer la autoridad, reconocer cuando el Señor llama a siervos y a hombres al camino del Señor, y uno ver a los líderes en la iglesia y respetarlo y decir, este fue el Señor que lo puso ahí, yo no voy a hablar de él, yo no voy a decir cosa alguna en contra de él, porque él es la persona que Dios ha puesto ahí, al igual que mi hermano, porque estamos hablando, les puse un ejemplo de los pastores, de líderes, pero del hermano en Cristo, del hermano que está ahí, que está haciendo algo para el Señor. No esté en contra de esa persona, al contrario, si el Señor le dio eso, es porque el Señor lo puso ahí. Usted no es para involucrarse. Y David sabía lo que Dios había hecho con Saúl, y a pesar de que el Señor ya se había desagradado de él, él no tomó acción en ningún momento sobre eso. A pesar de los intentos de Saúl para matar de una manera u otra a David, Dios lo seguía protegiendo y David nunca hizo nada en contra de él.
Dios siempre nos protege de la mano del cazador. Y me acordaba Salmo 91 cuando decía que Él me va a sacar de las manos del cazador. Como el Señor siempre nos protege, a pesar de todos los intentos que Él tenía para liquidar, matar, destruir a David. Perdón. Por menos que esto, o por menos cosas, nosotros como cristianos, o a veces la gente secular reacciona de una forma a la defensiva, se rinde a las provocaciones, el hermano dice algo, un hermano inmaduro dice algo y nos lanzamos contra ellos y empezamos a decirle un montón de cosas porque se la merecen. Y David, teniendo la protección de Dios, teniendo el llamado, en ningún momento él se quiso lastimar o matar al rey, porque él entendía que la venganza venía de Jehová, porque él sabía que el Señor lo iba a proteger, él sabía que Dios iba a ser su escudo. Entonces, si David, que le pasaron todas estas cosas, todavía podía entender que la protección venía de Dios, ¿por qué nosotros no podemos entender que la protección viene de Dios? Cuando se levante quien se levante, cuando vengan personas detrás de nosotros a tratar de perjudicarnos, a tratar de que nosotros no estemos mirando a Dios, a tratar de traer blasfema o traer una discusión, pleito contra nosotros pensemos, si David decidió que de Jehová era la venganza, ¿por qué nosotros no podemos pensar que de Jehová es la venganza cuando versículos bíblicos nos dice que de Él es la venganza, no es nuestra? Otra de los intentos de Saúl fueron las órdenes oficiales de ejecución. Eso también está en Primera de Samuel, el capítulo 19, el versículo 1. Al ver que todos sus planes secretos fallaban, Saúl dejó de esconder sus intenciones y ordenó directamente. Ya ahora no fue en secreto, ahora ordena directamente a su hijo Jonatán y a todos sus siervos a matar a David. Ahora sí, él dice, ya como con mis hijas no funcionó, ahora directamente Jonatán, mira, necesito y los ejércitos que lo vayan a destruir. Pero Jonatán era uno de sus mejores amigos, amaba a David, él le avisó a David el peligro y David se escondió. Jonatán habló con el rey, con su papá, y le recordó las victorias que hizo David. Y poco después, entonces David volvió a vencer a los filisteos y los celos regresaron en los pensamientos de Saúl. Todavía él sigue. El ungido de Jehová, y todo esto que yo le estoy expresando está en la palabra, pero todavía, después de todo esto, David sigue llamando al rey el ungido de Jehová. Líbreme, Dios, de yo hacer algo en contra del ungido de Jehová. Y ustedes dirán, wow, qué difícil. Porque como le dije anteriormente, por menos nosotros decimos, yo no lo aguanto. No, esta persona me hizo y yo le voy a decir. No, porque se levantó fulano de tal y me insultó y yo ahora lo voy a insultar para atrás. No, porque la persona me hizo la vida imposible, ahora yo también se la voy a hacer imposible. Y vemos a David que teniendo, digo yo, como que podía tener la autoridad porque él ya había sido ungido en secreto por el rey Samuel para ser el próximo rey de Israel. Él no hizo eso. Él dijo, no, pero es que yo no puedo hacerlo. Líbreme Dios. Allá él y Dios. Dios se va a encargar. De Dios va a ser la venganza, pero con mis manos no lo voy a hacer. David nos da un ejemplo de absoluto respeto de autoridad, paciencia, confianza a la justicia de Dios, negándose a tomar la justicia por sus propias manos. Incluso cuando tuvo la oportunidad perfecta para eliminar a su perseguidor, no lo hizo. Confiar en la justicia divina. David entendía que la venganza le pertenecía a Dios. Vencer el mal con el bien.
Al mostrar a Saúl que había perdonado su vida, David avergonzó a Saúl. Y eso se encuentra, ya mismo vamos a entrar a eso, porque aún él teniendo la oportunidad de matar al rey, porque el rey lo estaba persiguiendo a diestra y a siniestra. No tan solo fue con los planes de las hijas, también ahora Jonatán fue a matarlo. Ahí hubo una intervención porque Jonatán intervino para salvar a David, pero todavía vemos como él no intentó vengarse. Reaccionar a la venganza personal. Ceder el control a Dios. Él no intentó pagar mal con mal. El juicio y la justicia le pertenece a Dios. Escuchen, el juicio y la justicia le pertenece ¿a quién? A Dios. Pero ¿tú sabes lo que pasa? Que estamos tan acostumbrados a la televisión, a los programas, que todo es a las telenovelas. Nuestra mente, nuestro corazón se llena de cómo el mundo reacciona. Él me hizo, yo lo hizo. Todas las películas que usted puede ver en lo secular siempre habla de cómo esta persona se defiende, se venga a su agresor. Sin embargo, ninguna historia de la Biblia aparece de esa manera. Todas las historias de la Biblia aparecen como que el Señor es el que hace justicia. El Señor nos libertó, así como libertó a Daniel, a sus amigos, libertó a cada uno de los profetas cuando pasaba cosas. Debemos confiar en los tiempos del Señor en lugar de utilizar la violencia y perdonar a quien nos hace daño. Y mantener el corazón limpio y obediente, aún frente a la injusticia. David pudo matar directamente. Ahora no fue que envió, que utilizó. Pudo matar en 2 ocasiones al rey. Una de ellas está en 1 de Samuel 24. Como el tiempo aquí es corto, ustedes lo van a leer en su casa. Pero para resumir, Saúl perseguía a David con 3,000 soldados escogidos. Durante la búsqueda, Saúl entró en una cueva para cubrir sus pies, dice la palabra, pero me imagino que era para hacer sus necesidades o algo. Sin saber que David y sus hombres estaban escondidos en el fondo de esa misma cueva. Mira cómo es la justicia del Señor. Él va directamente a matar a David. Se va a una cueva sin saber que dentro de esa cueva está David. David tiene la oportunidad de matar al rey. Los hombres de David lo presionaron para que lo matara. Ellos dijeron, mira, aquí está el rey, vamos a matarlo, mátenlo ahora. Viendo esto como una señal divina, ellos decían, no, está la oportunidad perfecta para hacerle daño, para matarlo. Él te está persiguiendo, él no te deja en paz, está escondido, cada rato él envía a sus hombres y ahora mismo viene por ti. Y ahora mira, el mismo Dios te lo trajo a la cueva y sin embargo David se negó a hacerle daño y el lugar se acercó silenciosamente, calladito. Y le cortó la orilla del manto al rey. El rey ni cuenta se dio. Pero ¿sabe por qué él lo hizo? Porque él le iba a decir después, yo tuve la oportunidad de hacerlo y no lo hice. Y así mismito también cuando pasa nosotros, cuando pasamos injusticias en el trabajo o injusticia y se nos presenta la oportunidad de hacerle, bueno, el enemigo presenta oportunidades para que nosotros pensemos que queremos vengarnos y dice, ahora es el tiempo, mira, él te hizo esto, ahora hazle tú esto. Él te hizo, te insultó o te trató mal, ahora hazle pasar una vergüenza también. Eso es lo que el enemigo él dice, pero el Señor dice, no, mía es la venganza, tranquilo. Él cortó la orilla del manto, David. Y mira lo que hace. Incluso de haber cortado el manto, eso solamente que hizo David, no lo mató, le cortó. Él sentía remordimientos por lo que hizo. Y cuando Saúl salió de la cueva, David lo llamó desde lejos y le mostró, mira
mira la tela como prueba de que yo no quiero hacerte daño. Mira, tú estuviste frente a mí, te pude matar cuando entraste a la cueva y yo no quise matarte. Ahí el rey dice, oye, es verdad, tuviste la oportunidad. Estuve ahí solo, sin nadie, y David no me quitó la vida. Y lloró y él se conmovió y se arrepintió. Pero David lo que le quería demostrar que él no se iba a meter contra el ungido de Jehová, que no estaba en las manos de él tomar esa venganza, que no era lo que el Dios le mandó a hacer a él. La otra ocasión también fue en el campamento del desierto de Zif. Eso también se encuentra en 1 Samuel 26. Y para los que me están escuchando, estamos llegando ahora. Yo estoy hablando del ungido de Jehová y estoy en la versículo 24. Estamos tocando capítulo 24 y capítulo 26 de 1 Samuel. En la segunda oportunidad que David se le presenta para matar al rey fue en el campamento. Saúl volvió a perseguir a David. David y su sobrino, Abisai, se infiltraron de noche en el campamento de Saúl mientras todos dormían. Todos dormían, pero a veces uno durmiendo se escucha un ruido, pero el Señor permitió que el campamento entero, que los jefes, que los soldados, que hasta el mismo Saúl tuviera tanto y tanto sueño que cuando entró David cuando entró David al campamento, que lo vio dormido al rey Saúl, entró con su sobrino, él tampoco lo escuchó. Y Abisai, que era el sobrino, le pidió permiso a David para clavar a Saúl en el suelo con la propia lanza del rey. De un solo golpe, David lo detuvo nuevamente diciendo: ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? Y será inocente. En ese lugar David tomó la lanza de Saúl y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Y sigo diciendo que me gusta. ¿Tú sabes por qué? Porque ya el rey se había apartado de Dios. El Señor le había quitado su reinado y le dijo: por cuanto tu desobediencia. Pero todavía en la mente de David era el ungido de Jehová. Y le vuelve a decirle a su sobrino: líbreme Dios, ¿cómo yo me voy a meter contra el ungido de Jehová? David subió a una colina muy lejana y gritó para despertar a todo el campamento. Ahora con intención. Llegó, le quitó la lanza, le quitó la vasija de agua, me puse en la colina y ahora grito al campamento. Reprendiendo a él por no proteger al rey. Y él, me imagino Saúl peleándolo: mira, ustedes no me protegieron. Le mostró la lanza y la vasija. Y Saúl reconoció su error una vez más, llamando a David: hijo mío, y regresó a su casa, siendo esta la última vez que se vieron. 2 ocasiones. Él tuvo el privilegio o la oportunidad, pero sin embargo, él en su mente dijo: ¿quién soy yo de meterme con el ungido de Jehová? Recuerden que la venganza es de Dios. Esto podemos concluir que al igual que David, debemos mantenernos limpios de venganza, confiar en la justicia de Dios y honrar a las autoridades legítimas, incluso cuando otros nos atacan injustamente. La actitud de David nos enseña a no devolver mal por mal y a dejar que Dios sea quien defienda nuestra causa. ¿Quién es el que va a defender? El Señor va a defender. No se defienda usted. Cuando alguien venga a hacerle algo, no se defienda usted, porque el Señor va a ser su defensor, así como tuvo todo este tiempo con David. Y si David pudo, ¿por qué? Porque David entendía
que él le temía más al Señor, que él no iba a hacerle nada en contra del rey, porque todavía en su mente él pensaba que él era el ungido de Jehová. Ese fue el que el Señor consagró y no dijo nada. Nada. Entonces nosotros tenemos que entender como creyentes que la venganza es de Dios, que Dios va a tomar acción, que el Señor nos va a proteger, que manda a sus ángeles alrededor nuestro, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro castillo, que Él es nuestra fortaleza, que Él nos defiende de la peste destructora. David vio a Saúl como un ungido de Jehová y él no tocó su vida, a pesar de tener la oportunidad de matarlo en la cueva y en el campamento. No lo hizo. David controló su enojo. Él no dejó que el deseo de la venganza guiara sus acciones. Y yo digo los ejemplos de David, pero esto lo aprendemos nosotros. No dejemos que el deseo de la venganza, el enojo, guíe nuestras acciones. David creyó que Dios juzgaría a Saúl en su propio tiempo. Él prefirió esperar el momento de Dios. Él no hizo nada. Él prefirió esperar el momento de Dios. Y yo le digo en esta noche, usted espere el momento de Dios. Del Señor es la venganza, no es suya. David creyó que Dios juzgaría a Saúl en su propio tiempo. David mostró sus acciones a Saúl para probar que la lealtad que él le tenía, él mantuvo su conciencia limpia entre Dios y los hombres. Nadie del reino pudo decir, David fue quien mató al rey. A las manos de David, mira, y eso fue que el Señor había ungido al rey Saúl, pero el rey David le quitó la vida. Nadie tuvo que decir eso de David. Nadie tuvo que decir, hablar mal de él. Nadie tuvo que decir que cayó en sus provocaciones. A pesar de todos los intentos del rey de matar a David, nadie pudo decir, ni aun los mismos hombres que le decían, mira, Dios mismo te lo trajo en la cueva, quítale la vida. Le dijo, no. Mira, en el campamento, ahora es tu oportunidad. Él está completamente dormido. No. Yo no soy quien para tocar al ungido de Jehová. Nuestra postura como cristianos debería ser amar a nuestros enemigos. Jesús nos manda a amar a los que nos persiguen y a orar por ellos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Dejemos dejar la justicia en las manos de Dios. Debemos dejar la justicia en las manos del Señor y no en mis manos. No tenemos que dejar que el rencor o el odio nos vuelva iguales a las personas que nos hacen daño. No podemos, porque entonces seríamos iguales a ellos. Y nosotros no somos iguales a ellos, somos hijos de Dios. Somos distintos, estamos con un propósito, somos real sacerdocio, dice la palabra. Protección y paz, buscar la paz con todos y huir de la contienda, demuestra madurez y confianza plena en el Señor. ¿Qué nosotros somos? Cristianos maduros. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en buscar del Señor, en someternos, ya podemos entender con madurez que el Señor va a tener y va a hacer justicia con nosotros. Seamos cristianos maduros y aprendamos de David, que a pesar de todos estos intentos, de todas estas cosas que el rey, todavía David le llamaba, no puedo hacer nada contra el ungido de Jehová. Si David pudo aguantar, porque entendía de que Dios era la venganza, de que Dios era el que iba a hacer justicia, ¿por qué entonces nosotros no podemos pensar igual?
La palabra la tenemos, la leemos, pero no como que la escudriñamos de una manera para que nos hable. Y nosotros tenemos que leer esta historia y entender que hay un propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros somos creyentes maduros, no estamos en conflicto con los demás. Yo no le estoy diciendo en esta noche que no va a venir a alguien a causarle conflicto, a causarle dolor, a traer calumnias o a decir cosas falsas en contra de usted. Pero usted sea no igual a ellos, porque si nos ponemos igual al mundo, entonces ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Demostrémosles a quien sea que nosotros le servimos a un Dios vivo, que nosotros estamos aquí porque el Señor es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra ayuda, nuestro protector. ¿Quién va a pelear por mí? Dios va a pelear por mí. ¿Quién va a pelear por mí? Dios va a pelear por mí. No es con mis manos. Y tenga cuidado, ¿verdad? Porque el Señor es un Dios que sí está bien pendiente de sus hijos. Usted piensa que el Señor no. Y en otras ocasiones que le he dado estudios, hemos visto como el Señor se ha acordado de la injusticia que le han hecho a otros y ha dicho, en estos momentos tú tienes consecuencias por lo que le hiciste al pueblo de Israel, por lo que hiciste aquí. El Señor no se olvida. Y entonces vamos a orar por la gente que no nos trata tan bien, por nuestros enemigos, por la gente que hace falsas acusaciones, porque el Señor nos mandó a orar los unos por los otros. Es fácil orar cuando amamos a la persona, pero cuando hay dificultades y hay contiendas, vamos a pedirle al Señor, vamos a orar, porque el Señor va a hacer justicia. Vamos a inclinar nuestros rostros para culminar con una oración. Dice, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por la vida de David y por el gran ejemplo de paciencia, dominio propio y fidelidad que nos dejó. Hoy te pedimos que guardes nuestros corazones de todo resentimiento y deseo de venganza cuando las personas se levantan en nuestra contra. Danos la gracia para bendecir a quienes nos maldicen y la sabiduría para actuar con integridad y la fe necesaria para descansar en tu perfecta justicia, sabiendo que tú eres nuestro escudo y nuestro defensor. Gracias por cada persona que estuvo, Padre, Señor, sintonizándonos en esta hora, Señor. Te doy gracias, Padre, Señor, porque tu palabra no ha tornado atrás vacía, Señor. No nos despedimos nunca de tu presencia, porque tu presencia nos acompaña siempre. Nos despedimos de esta plataforma, Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y gracias. Dios me los bendiga. Se despide su hermana en Cristo, Claribel Rosado, y hasta la próxima. Bendiciones.